¿Cuánto tiempo? 15 días. 15 días. 15 días de profundo estado meditativo de todos y cada uno de nosotros. Yo me enteré que la gente no tenía tiempo de estar en otra cosa distinta a meditar. Bueno, de verdad que es muy rico que ya hayamos tocado todo eso de los 7 rayos, porque esto nos introduce a cosas que yo pienso que son muy maravillosas. Pero antes de continuar, habíamos dejado un pensamiento semilla para estos 15 días que era el amén, el así sea. Y yo sé, por comentarios, porque me llegaron, porque me llamaron, porque hablamos, porque todas esas cosas, que hubo eventos y situaciones muy especiales que ocurrieron. Así que sería un buen momento para que los compartamos si alguien quiere hacerlo, porque yo creo que eso es lo que más enriquece al grupo. Así que bienvenidos los comentarios. ¿Alguien quiere contarnos de su experiencia? Bastante tímidos, ¿sabes? Qué barbaridad. Yo creo que hay cierta timidez en las cámaras. Sí, porque lo que hace que ponemos eso, nadie habla. Pero la cámara está mirando es para acá, no para allá. O sea que, de verdad, si alguien quiere compartirnos, sería muy, muy útil eso. Bueno, está bien, pues el silencio es otra manera de compartir. Así sea. El amén, así sea, no es otra cosa que una muy especial oportunidad de compartir con ese ser superior y con esa fuerza superior y con esa matriz divina la posibilidad de que las cosas fluyan, de que las cosas vayan andando. Entonces, si veíamos toda la temática que veníamos teniendo respecto de la ciencia de los 7 rayos, que dijimos hay 3 rayos de aspecto y 3 y 4 de atributo, y decíamos el rayo del poder y la voluntad, el rayo del amor sabiduría, el rayo de la inteligencia activa, de la armonía a través del conflicto, de la ciencia concreta, de la devoción y finalmente el de la magia ceremonial. Entonces decíamos cada uno, de acuerdo a lo que hablamos de cada uno de esos rayos, se fue identificando con esos rayos a dónde pertenece, qué tienen de pronto como tarea importante para mejorar aquello en lo que está. Y vamos a empezar entonces a meternos en algunas cosas que ya son prácticas, qué hacer con todo eso que parece como tan etéreo y como tan lejano y como tan distante de lo más elemental, pues que sería entonces ponerlo al servicio no solo de nosotros sino de los demás. Eso tiene una razón de ser entonces que nos metamos en esa ciencia de los 7 rayos. ¿A alguien le ocurrió algo especial con esto de los rayos, cuando meditaba en los rayos, cuando de pronto identificaba a su hijo, a su hermano, a su tío, a su abuelita y decía, este tiene que ser de tal rayo? ¿Hicieron el ejercicio o no? Está bien, no me hablen, pero al menos algunos levanten la mano. Yo hice el ejercicio y ya, con eso digo ya. ¿Alguien hizo el ejercicio? Eso fue que todo Carlos, ¿tú nos quieres compartir cómo fue ese ejercicio? Pues empecé a identificar, digamos, en algunas personas el tema de los rayos, pero algo que me pareció muy curioso es que con el tema de la luz, sí, proyectada en determinadas cosas, salen los colores. Entonces yo pues pensaba, bueno, si en la luz vienen esos colores y están llegando a cada uno de mis centros, y con las personas entonces empezaba a mirar cómo se comportaban de acuerdo con el tema pues, de la energía y todo eso. Y si hay muchas personas que tienen ya un carácter, otras que son más dóciles, entonces empezaba como a identificar cuál era de pronto ese rayo que le llegaba más a esas personas. Y si hay unos muy marcados, como hay otros que se diluyen mucho y realmente es muy difícil como alcanzar a determinar qué es, pero realmente sí hay unos que son muy fuertes y se les nota, muy definidos, o que pronto en unas partes, digamos en el trabajo son una forma y en la casa totalmente distintos, o sea, cambian mucho. Eso nos da pie para hacer una introducción en algo que es fundamental. No solamente es parecer, sino sobre todo ser. Entonces, alguien puede parecernos de un rayo porque
se viste de tal manera, porque sus modales son de tal manera, pero otra cosa es ya meternos en lo profundo de ese ser. Cuando nos metemos un poco más empezamos a descubrir que esas características también están muy relacionadas con las doshas o las constituciones que los ayurvedas mencionan. Para quienes son un poquito nuevos les menciono que en la medicina ayurvédica habla de 3 doshas o 3 constituciones que llaman Pitta, Vata y Kapha, ¿sí? Entonces, cada una de estas constituciones tiene, digamos que unas formas específicas, unas características muy específicas que nos permiten identificarnos también. Les voy a mencionar, por ejemplo, quien tiene una constitución Vata suele ser una persona de constitución delgada, suele ser una persona muy móvil, necesita estar en actividad a toda hora, no es capaz de quedarse quieta. Esto, por ejemplo, de sentarse en un auditorio es casi que se convierte en una medio torturita, a menos que esté tan cansado que bueno, pero pocas veces se cansan y tienen pila para, ¿sí? Pero es una cosa muy extraña porque tienen pila sin consumir mucha energía. A ellos si se les pasó el día con un yogur, está bien, y o sea, posiblemente no se dan cuenta. Y es el niñito que ustedes ven también desde el principio, que las mamás se confunden, este muchachito que no me come, Dios mío bendito, y el muchachito feliz brincando como el que más. Dicen, ¿pero de dónde? ¿Sí? Esos son los de constitución Vata. Suelen ser inquietos intelectualmente también y necesitan estar en contacto con mucha gente y con muchas cosas, pero a su vez entonces eso los lleva a que frecuentemente se distraigan un poco y no se concentran, pierden la concentración. Esa pérdida de concentración a veces los lleva a que al perder esa atención pues no destinen sus energías a cosas muy concretas. El Pitta, en cambio, suele ser el que es más estricto con sus cosas, más rígido, normalmente más puntual. Si la charla empieza a las 6:30, a las 6:30, si la comida se sirve a las 12, es a las 12 y no a las 12:05, porque si no pita del hambre, ¿sí? Ese es un poquito más enérgico, el cuerpo suele ser mucho más atlético, suele ser más deportista, suele ser muy impositivo en sus cosas, pero a su vez muy perfeccionista, quiere que todo salga bien, es el típico ejecutivo con cronograma en la mano, con todas esas cosas. ¿Por qué ríen tanto? Bueno, y después porque es que antes de empezar estábamos hablando precisamente de eso, de la cosa de lo estricto. Y después van a decir que porque es que yo les dicto la charla a ellas nomás. Bueno, y el Kapha es el que no, todo muy bueno, ¿cierto? El Kapha es el gordito, el buena vida, es el celio de la propaganda, el bonachón, celio, ¿sí? Ese celio suele ser muy sociable y alrededor de él giran muchas cosas. Digamos que es el gran convocador de los grupos, ¿sí? Cuando se va a hacer una reunión familiar, entonces siempre se cuenta con esa persona. Y ese, como les digo, el bonachón, no le sirvan un platico de comida porque normalmente necesita una paila de comida, ¿sí? Sin embargo, generalmente está de buen humor, a menos que se la huele. Y si se la huela, corran los pistas y los patas, porque ahí sí la cosa se enreda. Entonces digamos que hay 3 tipos de constituciones básicas que a su vez están en relación con todos esos rayos que veíamos la otra vez y que pueden compaginarse con muchas otras visiones del mundo. Lo que yo quiero mostrarles con esto es que estamos pasando de la universidad a la unidiversidad, donde cada una de las expresiones del ser humano tiene cabida, pero precisamente en la complementariedad, en la posibilidad de ver en los otros muchas otras aspectos, muchas otras facetas, es lo que enriquece a la humanidad misma para poder entonces
que todos tengamos cabida y que entendamos que es que el separatismo no tiene sentido, sino que cada uno puede aportar desde lo suyo. Pero ¿cómo traducir esto al ámbito de cada uno, a la cotidianidad? Entonces, entender primero que hay constituciones diferentes. Entonces muchas veces no es que el otro te está fastidiando, hay aquí una cosa muy importante, es el otro el que te fastidia o eres tú el que te fastidias con tu reacción frente a lo otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo aquí tiene que surgir muy claramente la posición del observador y cómo el observador cambia al observado, ¿sí? Esto es lo básico de la física cuántica y es simplemente el surgimiento del observador que nos permite a nosotros enterarnos de que definitivamente la realidad no se crea desde lo externo, sino lo que metabolizamos internamente. Y eso a su vez va haciendo que empecemos a utilizar herramientas muy importantes en los procesos de sanación. Tal vez una de las más importantes entonces es la capacidad de imaginación. En esa capacidad de imaginación o visualización está la posibilidad de que se vayan creando a partir de ideas pensamientos mucho más complejos, ¿sí? Cuando se crean pensamientos mucho más complejos viene también la duda, es lo que Descartes llamaba el derecho a la duda metódica, ¿no? Y entonces él empieza a preguntarse si las cosas son ciertas o no son ciertas y pone el ejemplo del vasito que está acá con algo, con agüita o algo, y le meten un pitillo así y después lo ven así, y entonces los órganos de los sentidos se engañan y pareciera que está quebrado el pitillo, y resulta que es que esa verdad que él está viendo, que asume como verdad, pues no es ni tan verdad, sino es la que le refleja el órgano de los sentidos respectivo y la que le genera un movimiento especial a este nivel, ¿sí? Pero es muy importante entender que cuando entonces somos conscientes de que nos engañamos con los órganos de los sentidos, sabemos que nuestra capacidad de percepción está limitada si la miramos desde el órgano de los sentidos como tal. Si en cambio la miramos desde el sentido de los sentidos, es decir, si le damos, insisto, sentido a los sentidos, esto ya empieza a cambiar por completo. ¿Por qué? Porque ya no es el ojo el que observa, ya no es el oído el que escucha, ya no es el tacto el que palpa, sino que hay un corazoncito en cada una de las células de esos órganos de los sentidos que está latiendo con cada una de esas funciones. Entonces es el corazón el que realmente te da la realidad de la información. Es esa posibilidad de estar en el centro la que permite que este tipo de distorsiones simplemente cambien y se llegue a una sola conclusión: pienso, luego existo, ¿sí? Lo que decía Descartes en su discurso. Bueno, eso es para simplificar muchísimo, pues toda una teoría mucho más compleja. Hace poco estaba leyendo algo sobre la mente y decía que la mente es un sentido y que nosotros vivimos solamente en el sentido de la mente y dejamos los otros sentidos aparte y no disfrutamos de cada uno de esos sentidos. Sí. Eso es pues porque la mente siempre la hemos puesto como si fuera la que dirige, pero realmente pues, si vemos en animales, los perros tienen el olfato más desarrollado, otros el oído. Entonces que empezáramos a todos los sentidos a utilizarlos de su forma correcta y no solamente en la mente, saldríamos de estar de esa imaginación que siempre vivimos, que solamente vemos lo que queremos ver, más no lo que es realmente la realidad. Precisamente para no perdernos en eso, entonces los sentidos tienen que integrarse, y para eso existe en el cerebro una cosa que es lo que hemos dicho, el lóbulo frontal, que es la última adquisición del ser humano en su proceso evolutivo. Aquí estaría el tallo cerebral, aquí estaría, pues mírenlo, aquí un poquito narizón me quedó, pues, pero en fin, más o menos este es. El lóbulo frontal entonces es el responsable de tener esa capacidad de integración de todos los sentidos para generar una realidad. Pero miren, eso es tan importante y tan significativo que nada menos este fin de semana que estábamos reunidos estudiando pues por allí en algún sitio, hablábamos de cómo a un paciente le surge un cáncer en su cerebro, un tumor en su cerebro,
Y hay un momento en que ese tumor invade la zona del hipocampo, que es donde se registra, digamos, la memoria y la atención, gran parte de la atención de las cosas. Y entonces cuando eso ocurre, a él se le olvida literalmente que tiene un cáncer. Y miren lo que ocurre, este paciente un tiempo después se cura de su cáncer. Simplemente por el hecho de no acordarse de que tiene un cáncer, de no que tiene la conciencia de eso. Entonces ahí empieza uno a entender qué pasa con los órganos de los sentidos y con lo que yo percibo, qué es lo que está generando ese movimiento interior que hace que la fisiología, es decir, el funcionamiento del cuerpo como tal, cambie con solamente esto. Si está cambiando con solamente esto de tener presente, significa que la atención, que debería ser más bien atención, o sea, sin tensión, está haciendo que nosotros dirijamos gran parte de las concreciones de nuestro cuerpo físico desde allí. Me explico. Si alguien está todo el tiempo pensando en su necesidad económica y en que está yo no sé qué es lo que me pasa a mí, que yo siempre, muy raro, me van a llamar a entrevista, ya tengo todo listo, está concretado y faltando media hora me la cancelan, ¿sí? O va a la entrevista, preciso, llegó súper puntual, en ese momento el que lo va a entrevistar llega y recibe una llamada, ¿cómo? No, ya salgo para allá. ¿Cómo es posible que este tipo de cosas ocurran? Y entonces la gente empieza a preguntarse, ¿pero qué es lo que está pasando? Es precisamente la atención que se ha enfocado en cosas que no deberían ocurrir. Estamos con mucha frecuencia ubicados en lo que algunos llaman la zona. Y la zona es ese pedacito donde hemos aprendido a estar un poquito cómodos, pero resulta que en esa zona muchas veces lo que hay es una posibilidad de huir tremendamente y entonces se sale uno de la realidad, pero se queda cómodo en la zona. Y entonces hay que empezar a despertar esa imaginación, esa visualización, para empezar a crear imágenes y empezar a proyectarse de una manera diferente. Alguien, por ejemplo, dice, bueno, yo necesito un trabajo, y si empieza desde ahí en la formulación de lo que quiere, altera por completo el resultado. Es bien distinto, miren que es muy similar lo que yo voy a decir, yo necesito un trabajo, a otro que dice, yo quiero un trabajo, y otro que dice, yo quiero este trabajo. ¿Ustedes qué observan en esas expresiones? Es una afirmación, yo quiero este trabajo. Primero, cuando alguien dice, yo necesito un trabajo, la necesidad está ya empezó a condicionar y a estar en conflicto con eso que está formulando. Y entonces si lo está formulando de esa manera, por supuesto, eso que se proyectó como un pensamiento determinado va a encontrar en ese receptor que hemos llamado ¿qué? La matriz divina, la despensa universal, Como un ruido. el campo cuántico. Ahí va a encontrar un receptor, pero si ese receptor capta una información de estas, simplemente chocan estas ondas y se anula, ¿sí? Si yo digo, es que yo necesito un trabajo, ya estoy partiendo de que esa necesidad me tiene frenado, ¿sí? El otro, claro, ya está generando la dificultad en el camino de la programación de la información que se está generando allí. El otro que dice, yo quiero un trabajo, es posible que le mande un trabajo y a lo mejor le regalan una caja de betún y esas cosas, y eso es un trabajo, y yo no lo demerito, pero realmente es eso lo que está queriendo como trabajo. O alguien que dice, yo quiero este trabajo, y le está dando coordenadas concretas, entonces ¿qué pasa? Que esto se dirige de esta manera, y en lugar de esto devolverse de esta forma, se devuelve a manera de eco. Entonces captura esta información y simplemente resuenan de la misma manera y van a generar en el entorno todo lo que el observador está creando. Es decir, es el observador finalmente el que dispone su universo inmediato. Es el observador y la manera como formula sus observaciones el que dispone
de ese entorno inmediato. Dime. Alejandro, pero eso va acompañado también del sentir. Por supuesto. Sentir lo propio. Mira lo que estoy borrando aquí, sentidos, ¿no? Sí. Sí. Y después de la mente. Claro, es que si tú no sientes lo que hay en tu mente, pues estás anulando de entrada por completo. Yo puedo decir, yo estoy muy enamorada de ti. Es posible que a lo mejor hasta me crean, ¿sí? Pero si alguien te dice y te mira a los ojos y te dice, yo estoy profundamente enamorado de ti. Convence. ¿Sí? Entonces es bien distinto, pero estamos emitiendo un patrón frecuencial completamente distinto que hace que el otro también genere eso. Sin embargo, si eso no es lo que se está generando, sino que es una palabra expresada al viento y sin ningún sentido no solamente de los órganos, sino de los sentidos, entonces probablemente se va a quedar ahí en apenas un intento, ¿sí? Traduzcamos eso en términos concretos. Miren, las causalidades de la vida. Esta mañana vi una paciente que cuando entró al consultorio me dijo, yo no creo que usted se acuerde de mí. La última vez que me vio fue hace 12 años. Y gracias a ese encuentro hoy existe un niño de 11 años. Yo me asusté mucho, pues, porque... así no. Y entonces resulta que, curiosamente, bueno, empezamos, hicimos la consulta por lo que venía, por lo que fuera, en fin, pero curiosamente, entonces cuando yo ya en la camilla le pregunto, bueno, recordame un poquito, ¿quién sos vos? Y resulta que era una mujer que yo ponía como ejemplo en muchísimos de mis seminarios por lo que había acontecido con ella y con su caso, ¿no? Resulta que esa mujer, cuando yo la conocí hace todo ese tiempo, estaba estudiando su carrera, se acababa de casar, pero ellos no querían tener hijos todavía mientras estudiaba su carrera, pues para no, digamos que truncar un futuro, hasta que al fin toman la decisión, y es cuando yo la conozco, porque al tomar la decisión intentaron y nada, no podía quedar en embarazo, y ya llevaba yo no sé cuántos, 2 o 3 años intentando, y ya le habían dicho incluso estudios para tratar de hacer inseminación artificial y todas esas cosas, y resulta que lo único que esta mujer tenía era una prolactina muy alta. La prolactina es una hormona que se produce en el momento en que la mujer está lactando para poder darle pues su alimento al hijo, pero obviamente no es normal que sin estar en embarazo o sin haber dado a luz esté produciendo prolactina, y eso frena por supuesto la posibilidad de una ovulación correcta. Pues resulta que yo la testé y estuvimos mirando y encontramos que resonaba con un azul índigo en esta zona. Resonaba es que me daba una respuesta al pulso. Cuando yo tenía, en ese tiempo utilizábamos unos acrílicos de colores, yo los pasaba, iba pasando uno por uno, y cuando le puse el azul, ese pulso le brincó, como quien dice, esto es, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, el tratamiento que vamos a hacer es este. Te vas a colocar un papel celofán azul todos los días en esta zona, cubriendo la zona. Yo estaba pensando por supuesto en la epífisis, pero también estaba pensando por supuesto que no es en el celofán azul, sino en la frecuencia que emite ese celofán azul, que tiene un efecto específico a nivel de la hipófisis, que a su vez es la rectora de la producción de la prolactina. Entonces no es tan simple como un papel celofán azul. Si yo a ella le digo, te pones un papel celofán azul, yo sé que no hubiera pasado nada, pero le digo, te pones un, comunicamos a través, ahí sí, de un sentido que le damos a los sentidos. Margarita, ven un momento. Ustedes pueden utilizar el sentido del tacto. Y yo no sé si han visto un video por ahí que está circulando de cómo algunas tribus indígenas le quitaban el dolor de cabeza a los otros. Y entonces, ¡pum! ¡Pum! ¿No? ¿Sí? Pero yo puedo, en cambio, utilizar ese tacto para acercarme a Margarita y, por ejemplo, hacer esto y hacer que su sistema límbico se calme un poquitico, que ella entre en un patrón de relajación, que ella entre en un estado de contacto con ella misma. O puedo simplemente con la otra persona utilizar mis manos para contemplarla acariciando, aún inclusive sin tocar su cuerpo físico,
porque ¿qué hay aquí? No es una mano, es una mano con conciencia. Entonces se le está dando, insisto, sentido a la conciencia. Si yo estoy haciendo esto y estoy pasando mi mano, ella siente una vibración completamente distinta. ¿Es verdad o no, Margara? Miren que sí. Entonces ella siente una vibración completamente distinta. Si yo la paso así, pensando, el Medellín como quedó el domingo, tal cosa, ¿cierto? Entonces posiblemente yo le pregunto a Margara, ¿qué sentiste? No, como un movimentico ahí. Pero si yo le digo, Margara, es que yo te quiero mucho, es que tú eres una cosa muy linda y muy grande, entonces ella siente que yo la estoy acunando con mis manos, pero le estoy transmitiendo un patrón de información completamente distinto. Aquí ya hay un sentido en esto que estamos haciendo, ¿sí? Gracias, Margara. Cuando alguien, por ejemplo, está en una crisis de esas aburridoras, o la tusa porque lo dejaron o la dejaron, o la echaron del trabajo, o porque hubo un suceso complejo en su familia, o porque su economía se fue a piso, y otro se acerca y le dice, ay, no le ha hecho nada todavía, pero ya de esa expresión le dice, ay, y después lo remata y le dice, ¿cómo te ves de macra? Es la otra, gracias, ¿cierto? En cambio, el otro lo mira con compasión y le dice, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Y lo mira y hace contacto, ¿no? Porque es que es muy distinto que yo te diga, tú estás ahí, yo te digo, ¿te puedo ayudar? ¿Qué le estoy diciendo? Me importa, es un carajo. Pero si yo establezco contacto y te digo, ¿te puedo ayudar en algo? Ya le estoy contando. Miren, las quejas de ustedes, que lo vemos todos los días nosotros aquí en nuestros consultorios, es que yo fui donde el médico normal, los anormales son uno. Yo fui donde el médico normal y me dijo, es que ni siquiera me miró. Esa es una expresión que muchos de ustedes como pacientes utilizan con nosotros. Yo fui y ni siquiera me miró ese médico. Podrá saber mucho, pero yo a ese médico no me le meto. ¿Sí o no? Es una expresión que sin duda que cada uno de ustedes de alguna forma en algún momento ha sido medio víctima de eso. ¿Es así o no? ¿Alguien no? Sí. Bueno, entonces ¿qué pasa? Que es que nos hace falta, ¿no? Estamos diciendo, hey, mírame, ustedes empiezan a hablar con alguien y ese alguien está aquí. ¿Qué es lo primero que ustedes le dicen? Hey, me miras, me pones atención. Bueno, esas cosas. ¿Qué va a decir? No, dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le estamos reclamando al otro es atención con C y con S. ¿Sí? Estoy diciendo, hey, importémonos un poquito. Y entonces empecemos a preguntar, ¿qué ha pasado cuando la cosa no es con los otros, sino conmigo mismo? Y a veces llega a un extremo en que uno se ve al espejo y dice, este lo conozco, este lo he visto, ¿sí? A veces llegamos a extremos tan complejos en el que no nos reconocemos, que por supuesto si no nos reconocemos, nuestras células empiezan a irse cada una por su lado y cada musiquito a interpretar su instrumento distinto, pero con una partitura distinta y por supuesto nos perdemos. Y entonces viene ¿qué? Las enfermedades. ¿Ibas a decir algo, Carlos? Sí, Ariel al principio preguntaba pues como algo que haya pasado en estos días entre la meditación o algo así. Entonces, Vean cómo es de bueno que ya siempre van a hablar, ¿eh? ese fin de semana pues ya me ha pasado quizás 2 o 3 veces. He tenido una falencia física. Y yo me conecto con todos ustedes. Y yo termino. Es una recarga impresionante, ¿cierto? Miren, yo les cuento un dato bien curioso y bien especial, que en realidad no es curioso, no es de sorprenderse. Yo llevo unos cuantos añitos haciendo medicina y nunca alguien me había escrito un mensaje como el que recibí en esta semana. Resulta que en esa primera semana del amén, ¿sí? Le escribí a un paciente preguntándole, hombre, ¿cómo sigues? ¿Cómo has estado? Y me dice, yo muy bien. Entonces le digo yo, me alegra infinitamente, estoy muy contento por tu evolución y espero que sigas así. Él me contesta, amén, así sea. Ustedes pueden creer eso. Primera vez en la vida de médico que alguien me contesta en esos términos justo cuando colocamos un pensamiento semilla que es el amén, así sea. ¿Sí?
Entonces fíjense que es que eso no puede ser al azar. En esa ocasión anterior, en la meditación, hubo algo muy singular que ocurrió mientras estábamos haciendo la meditación. Yo sé que más de uno de ustedes se dio cuenta de eso. ¿Alguien se dio cuenta o no? Las voces de las niñas. Las voces de las niñas, ¿y qué más? ¿Notaron alguna cosa distinta en esa Si meditación? hablabas como si te estuvieran diciendo lo que tenías que decir, empatabas una cosa con otra, como si te estuvieran soplando. Miren, hasta yo me sorprendí de eso, porque es que en verdad, cuando yo estaba terminando de decir una frase, es como si yo estuviera sintiendo, me están diciendo la otra, y yo sentía como que no podía parar. No sé si algunos de ustedes captaron eso, pero después cuando oigo la meditación que Titi me la mandó, yo decía, esto es increíble, y evidentemente, llámenlo como sea, pero seguramente que no era Alejandro Posada, sino que es toda esa información que estamos captando entre todos y que estamos recibiendo en un momento determinado. Pero cuando eso ocurre, hay un patrón de frecuencias que se multiplica y se proyecta con una fuerza tal que es lo que cada uno de ustedes finalmente empieza a hacer. Cuando eso pasa y ustedes se dicen a sí mismos en la meditación, amén, así sea, estamos diciendo, fluye cuerpo mío, fluye mente mía, fluyan emociones mías, y entonces estamos dejando de generar obstáculos. ¿Y qué es la enfermedad? Un obstáculo a la circulación de la información, no es otra cosa. Entonces, por eso, si alguien verdaderamente hizo a conciencia esa meditación, a conciencia, miren la palabra que utilizo, tienen que haber ocurrido cosas maravillosas. Como insisto, en efecto, me compartieron algunos de ustedes que son muy tímidos y que no hablan aquí, pero no voy a forzar eso. Sin embargo, aprovechen ese tipo de cosas porque es que eso sí es bonito. Es que me animé como a decir. Me encanta eso. Ya como muy privado, pues, pero ¿cómo te parece que? Escuchemos, por favor. Yo tengo una sobrina y tiene una niña que tiene 4 años, se llama Valeria. Bueno, desde hace por ahí, no hace rato, desde que empezó este año, ella siempre que va a la casa, ay Mari, no, es que está tos, que nos va a matar, no me deja dormir la niña. Y ella, pues te digo que ha sido tanto como el trauma de que ellas dos viven tosiendo y ella está donde los médicos y nada, me dice, me he tomado 50.000 jarabes, es que a mí nada me sirve. Que hace por ahí como 20 días en la casa, hasta se puso a llorar. Me dijo, no sé qué voy a hacer, y con Valeria y todo eso. Bueno, cuando hace 15 días le dije aquí en la meditación que pusiéramos a alguien en nuestro corazón, que a la persona que más quisiéramos y por algo que tuviera el problema, inmediatamente se me vino a Lina, pues que ella siempre está ahí de primera en todo lo que... Pero como que la deseché y puse fue a Luisa Fernanda y a Valeria. Pero entonces las coloqué así como abrazándose en las dos, como así, como esas fotos que uno por ahí, como la madre y la hija así. Dije yo voy a tener que colaborar aquí, pues, porque uno ya tiene tantas herramientas y que nos has dado y eso, pero cómo no va a poder colaborar y más gente que uno ama. Y dije yo, bueno, estos 15 días ellas van a ser las 2 personas que están aquí en mi corazón y no, estas 2 se les tiene que quitar. Bueno, al otro día, o sea, pues al martes, hace 15 días yo la llamé. Y le dije yo, Luisita, ¿qué onda, mi amor? ¿Cómo sigue eso todo? No, tía, no, es que ni te cuento, es que estamos, ve que esta semana, este fin de semana en la finca, eso fue horrible. Bueno, me contó pues, dije yo, pero era yo como por saber, pues, cómo estaba la situación, si todavía y así las tuve estos 15 días. Y te digo que este sábado que hicimos una reunioncita familiar, ella llegó allá con sus 2 niños y todo. Entonces yo le dije, ¿qué hubo, Luisita? ¿Qué más, mi amor? ¿Y cómo vas a todos? Y ella me dijo, ay Mari, cuando me dijo ay Mari, yo pensé que me iba a decir, no, es que estoy... Horrible. Cuando me dice, no, si vieras que Valeria no puso por la noche, si vieras que es que yo estoy tan aliviada. Yo le dije, ay, te felicito mi amor, me alegra mucho. Y tanto que yo me paré y me fui para adentro, y yo, wow, esto no puede ser. Que sí, como que uno ve como que se realizan cosas que uno dice, no, todo esto es cierto, todo esto es una maravilla. Miren, no puede ser al azar que, por ejemplo, a Mariela se le venga una imagen en ese momento que pudo haber sido, son mamá e hija, ¿no? Sí, claro. Pudo haber sido perfectamente que viera a Valeria jugar, Valeria Sí. y Luisa jugando cada una por aparte. Pero ¿por qué viene una imagen en que quedan así abrazaditas a su corazón?
qué distancia había entre ellas dos, que la imagen, no al azar que les llega a Mariela en ese momento, es hay que juntarlas desde el corazón. ¿Qué tipo de distanciamiento estaba ocurriendo entre madre e hija que hace que en un momento determinado en el que uno quiere prestar un servicio surja una imagen como esas y no otra completamente distinta? ¿Y qué ocurre cuando alguien se acerca al otro de corazón a corazón, y más en la imagen de un corazón amoroso que quiere brindar un servicio? ¿Qué está pasando desde el punto de vista energético? ¿Dónde está la conciencia y qué está haciendo esa conciencia en el nivel físico? El problema radica en una cosa, y miren que Mariela lo dice, aun cuando lo ve, dice, esto yo no me lo puedo creer. Si hay, ¿cómo es que dice la frase? Un granito de mostaza. Si tienes fe como un granito de mostaza, las montañas se van a mover y lo que sea. Todas esas cosas pueden ocurrir. Lo que pasa es que nos sorprendemos porque estamos andando aquí, ¿verdad? Estamos andando linealmente. No nos hemos erguido todavía. Es como si todavía estuviéramos en un pasado que no ha pasado. Y si ese pasado no ha pasado, seguimos andando de manera lineal. ¿Qué pasó? Que en la evolución nosotros éramos lobelias primero, celulitas que hacían esto como un pez. Y entonces en la medida en que fuimos evolucionando y nos fuimos erguiendo, en esa misma medida, en ese mismo proceso evolutivo, el camino a erguirnos nos costó tanto trabajo. Y pasamos de caminar en las cuatro patas, bueno, primero de aletear, a después caminar en cuatro patas para después tenernos que levantar, pero todavía estamos cargando mucha parte de ese pasado y que no hemos dejado pasar. El día en que en lugar de estar andando de una manera lineal y sin conciencia, sino el día en que nosotros realmente tomemos conciencia del instante, de cada instante, este proceso del despertar de la conciencia va a hacer que se eleve ese patrón vibracional y que la conciencia entonces genere cosas como esas, ¿no? No hay que escandalizarse por eso, porque es que eso ocurre y lo vemos, está ahí a nuestros ojos, simplemente que a veces ni siquiera nosotros nos lo creemos. Bueno, y que te lo conté todo, pero entonces refiriéndome a lo del amén, cada vez que yo pensaba en ellas, pues hacía en el momento que estaba no meditando propiamente, en cualquier momento del día que ellas llegaban aquí, yo siempre decía, así sea. Te vas a aliviar, así sea, así sea, así sea. Entonces, pues por eso lo quise contar, por lo de la mente, ¿cierto? Ustedes se han preguntado por qué en los libros sagrados se termina con esa palabrita. Y en las misas. En las misas y en todo lo que implica pues todo esto de consagraciones. Carlos, vos que has estado más metido en ese proceso. O ¿cómo es? Leonardo. No, así sea o de acuerdo, pues es como una aceptación, una reacción. Como aceptar el fluir del universo. A ver, venga, Leonardo, hermano, no se me haga el loquito. Cuéntenos, que es que yo sé que usted tiene mucho por aportar en eso. El amén. En el amén. Es el poder de la palabra, decir que sea. Pues como aceptar el fluir del universo. Encarnar en el cuerpo, pues esa palabra, pues solamente desearla, pronunciarla, y es mucho. Uno puede decir simplemente lo pensé, es decir, la palabra se haga carne. Claro. Al decir eso, el verbo se hace carne y entonces permite uno que verdaderamente pase, fluya el proceso. Hasta ahí uno estaba enunciando un proceso, pero cuando uno dice el así sea o el amén está haciendo eso, pero nos lo dijeron desde hace ¿cuántas veces en su vida ustedes han repetido la palabra amén? Después de Dios te pague. Mecánicamente. Sí. Pero la pregunta es ¿cuántas veces con conciencia ustedes han repetido la palabra amén? ¿Sí? Eso es como decretar afirmando. Miren, uno se sorprende a veces cómo las cosas han estado dispuestas por mucho tiempo y simplemente por no estar conscientes, por dejarnos distraer de la loca de la casa, de la mente, no se despierta la conciencia. ¿Por qué viendo esto todos los días no nos habíamos preguntado, ay, nací incompleto, me faltó otro pedacito aquí? No, ¿sí o no? ¿O por qué no nos preguntamos, y esto por qué está para acá y esto por qué está para allá? ¿O por qué no nos preguntamos cosas tan elementales de, a ver, ¿por qué tenemos el cabello aquí? Podríamos tenerlo en el hombro, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan? No, vengo a que me hagas un corte de cabello. ¿Por qué está el cabello aquí? ¿Esto qué significa? ¿Por qué ¿saben lo que es una alopecia areata? No.
Sí. Alopecia es una caída del cabello y se dice areata porque toca un área específica. Porque esa alopecia a alguien le da aquí y al otro le da aquí y al otro le da aquí? Eso tendrá el mismo significado. Porque incluso muchas veces van donde el dermatólogo y entonces los infiltra y les sale cabello y aquí resulta que no le salió cabello. ¿Qué está haciendo ese cabello? Son antenas receptoras que están aquí. Ustedes seguramente habrán notado que algunas personas van a climas fríos o cuando ventea un poquitico y les empieza a rascar la cabeza y empiezan y como que no se aguantan y sí, como si tuvieran piojitos ahí. Y en realidad no son piojos, son folículos pilosos que son antenas que se están despertando para entrar en contacto con cosas mucho más poderosas que están allá Tiene que ver arriba. que están cerca al séptimo seno. Claro, pero además ¿qué está pasando aquí? Esa alopecia areata te está diciendo, ojo, esa zona específica del cerebro está desconectada. Entonces, por fortuna, el organismo tiene un mecanismo en el que prefiere quemar unos cabellos y no quemar unas neuronas. Entonces la alopecia en medio de todo es un mecanismo de defensa del cuerpo para decir, me defiendo de esto para no generar, por ejemplo, una necrosis tisular allá en el cerebro o un infarto de unas células cerebrales, ¿no? Pero es un signo de alarma que nos está diciendo, no simplemente échele gen a eso, ¿cierto? Tranquilo, el champú de Ortiga, Gen y Romero es una fantasía, amigo, eso le... Entendamos que son signos y síntomas que se nos están presentando y que si observamos acuciosamente vamos a darnos cuenta que hay un lenguaje allí localizado que simplemente no hemos tenido la conciencia puesta para precisamente estar en ese momento. Por eso el Buda decía que el verdadero iluminado es el que está presente en el instante de cada instante. ¿Qué significa? Absolutamente consciente. Y ese es el iluminado. Lo que pasa es que a veces estamos demasiado fatigados para estar iluminados. ¿Estás iluminado? No, es que me da como perecita ahora, yo más bien después me ilumino. ¿Sí? Entonces alguien piensa que iluminarse es ponerse la lamparita aquí, y no, es eso, es ser consciente. Y quien es consciente del instante, de cada instante, la primera lección que aprende es, no hay tiempo que perder porque el tiempo no existe. Escuchando que les digo. Wow. Es verdad, no hay tiempo que perder porque el tiempo no existe. El tiempo es una creación de la mente para poder enfocarnos en este mundo tridimensional en el que nos hemos ubicado. Pero ya nos lo enseñaron en la relatividad, el tiempo es relativo. Alguien está agarrado de cierta parte y ese instante se le hace eterno. Pero alguien está viendo ganar al Medellín y ese instante es una fantasía, es una maravilla total. Y entonces, ¿qué pasa? El tiempo es relativo. Luego el tiempo no es la excusa, sino es todo lo contrario. Cuando ya estamos en los tiempos de la conciencia, existe un único tiempo, que es el tiempo del presente. Es el tiempo del goce, el del aquí y el ahora, el del disfrute. Alicia. Alejandro, que ahorita hablando pues de los dedos de la mano, se me ocurrió esta pregunta. Cuando una persona nace con un dedo de más, o sea, fuera de que uno dice no nació normal, ¿tiene algún significativo? Pues, ¿tiene algún significado eso? Eso tiene muchos significados, esos apéndices. Esos apéndices, porque a veces no son dedos completos, sino pequeños apéndices, es precisamente el anclaje a cosas muy ancestrales, a energías muy ancestrales. Y curiosamente, si te das cuenta, muchos de esos pacientes que tienen ese dedito supernumerario, por ejemplo, indican que, o encuentra uno en esos pacientes que tienen problemas de tipo renal. Y tú sabes ya que los riñones representan la energía ancestral o de reserva. Entonces cuando uno encuentra eso, no se queda aquí, sino que busca cómo está el riñón órgano como tal. Pero si se corta, ¿qué es recomendable? Sí, es simplemente desanclar eso nomás. Y obviamente pues, por supuesto también desde el punto de vista estético, lo mismo, a ver, porque un pezón supernumerario. Ustedes ven que hay mujeres que tienen en lugar de dos senos, tienen un seno por aquí también. Eso ocurre, es una variación. ¿Sí? Eso no crean que es tan extraño. Es una malformación relativamente frecuente. Pero pensemos en todos esos simbolismos que hay ahí. ¿Sí? Doctora, a mí me salió un diente supernumerario. Un diente supernumerario. Dios mío, sí. Bueno, nuestros ancestros también eran caníbales, dime. No, lo que
que pasa es que, digamos que este mes que estuve estuve en descanso, estuve leyendo muchas cosas y llegando a muchas conclusiones de todo, pues, o sea, haciendo un resumen de muchas cosas que hemos visto, colocando más eso que son puras, pues que no era mal palabrería, sino lo que hablamos, a volverlo una realidad, a volverlo a este plano físico que si nos mantenemos allá o acá no vamos a estar en ninguna parte, entonces hay que unir esas dos partes. Entonces estaba pensando mucho el tema de que queremos cambiar el mundo, queremos cambiar una cantidad de cosas, nos queremos cambiar a nosotros mismos y todo ese universo que está es lo mismo en nuestras células. Entonces cuando empezamos a cambiar este entorno, yo empiezo a cambiar mi espacio y mi mundo. Entonces yo creo que cuando uno empieza como pues a resumir todo lo que hemos visto, a lo que como conclusiones de lo que, pues, que hemos llegado como en muchas de las reuniones, sí. Es como llegar a eso. Bueno, primero que todo me voy a encontrar, o sea, yo voy a encontrarme quién soy yo, para dónde voy, qué voy a hacer. Entonces ahí se encuentra con la física cuántica, que esto, que lo otro, pero entonces es volver es una realidad, o sea, vivirlo ahora y en este momento. Y lo que dices con el tiempo presente, es que cuando empezamos a vivir ese tiempo presente, ya, o sea, vivimos realmente la vida como es y vamos a ver la felicidad, vamos a ver esto, vamos a ver que este mundo va a empezar a cambiar. Y yo siento que ya hay un paso, o sea, está dando un paso en el mundo de algo que está cambiando y ya no está sucediendo a muchas personas, y no solamente en este espacio, en muchos espacios ya se está viendo conciencia. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que alguien pueda ser feliz sin ser consciente? No. Estamos como de acuerdo en eso, ¿no? Miren, con lo que está diciendo Carlos es muy interesante. Estamos aquí o estamos allá, entonces hay que aunar esas fuerzas y todas estas cosas. Eso nos lo recuerdan en todas las figuras. Esto no es otra cosa que el cielo y la tierra en la representación de los orientales. Cielo y tierra pasarán, ¿sí? Eso no es otra cosa, son todos esos simbolismos que están allí rescatados, pero estamos haciendo que por fin este elemento que vive aquí, anclado a la tierra, despierte sus pelos y se contacte con ese que llamamos el cielo. En realidad son figuras que nosotros tenemos para tratar de como pedagógicamente entender que hay una cosa por allá y otra cosa por allá arriba, ¿sí? Pero obviamente si Dios está en todas partes también está por allá abajo, ¿cierto? Entonces esto lo hacemos de una manera simbólica, pero es para entender que hay patrones frecuenciales que tenemos simplemente que fusionar y que tenemos que ocuparnos de nuestro cuerpo físico para poder estar en contacto con el cuerpo de las emociones, de la mente